Buenos días, les habla Nicolás Duarte, su docente de Ciencias Sociales, Economía, Política, Ética y Cátedra de la Paz del Colegio Rogelio Salmona para los grados noveno, décimo y 11. En esta oportunidad voy a explicar el taller de ética número uno del trabajo que corresponde a los talleres de Aprende en Casa. En este taller ustedes debían observar los primeros 50 minutos del documental Colombia vive 25 años de resistencia, y conforme a él hacer un ensayo o un análisis sobre las diferentes realidades colombianas que en esos primeros 50 minutos se exponen. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de este documental? Es un documental hecho por la revista Semana durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde expone la realidad colombiana a nivel del conflicto armado, de la lucha contra el narcotráfico y de diferentes hechos importantes de los años 70, 80, 90 y principios del nuevo siglo. Bueno, entonces, este documental está dividido por capítulos. Tenemos el primer capítulo que el narrador lo llama La Euforia, en el cual se explica cómo impactó culturalmente el que Gabriel García Márquez obtuviera el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, ¿sí? Digamos que lo que hace el documental es hacer como una especie de comparación entre lo bueno, que en ese momento fue, digamos, la obtención del Nobel de Literatura por parte de un colombiano, y lo malo, que era la realidad que se estaba viviendo en ese momento en Colombia, ¿no? A nivel del conflicto armado con las diferentes guerrillas, principalmente las FARC. Entonces, el documental nos hace una breve reseña histórica sobre cómo comienzan las diferentes guerrillas colombianas, como las FARC, el ELN, el EPL o el M-19. Nos muestra diferentes cortos en video de una incipiente guerrilla de las FARC, comenzando en los años 60, específicamente en el año 1964, que fue fundada. En el mismo año también fue fundado el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Y más tarde también nos muestra un poco de cómo fue fundada y cuáles fueron los primeros ejercicios guerrilleros y revolucionarios del M-19, que es fundada ya hacia los años 70, ¿no? Es un poco más reciente. En el documental se exponen diferentes videos grabando a Tiro Fijo, o alias Manuel Marulanda Vélez, que era el líder supremo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, o digamos que pues, era el fundador de esta guerrilla, ¿sí? Y básicamente lo que hacía era mostrar lo que para ese momento eran los ideales de esa guerrilla en Colombia, que tenían un carácter netamente político y revolucionario para establecer un gobierno comunista, bueno, socialista, teniendo en cuenta o influenciado pues por la revolución cubana desarrollada por Fidel Castro y el Che Guevara, u otras revoluciones como la Unión Soviética, como la revolución rusa principalmente, ¿sí? Donde de una u otra forma las clases menos favorecidas las clases de trabajadores pues tomaran el poder. Digamos que en ese momento pues estábamos en plena Guerra Fría, y la dicotomía o la bipolaridad entre capitalismo y comunismo pues era notoria, y esto influyó mucho para que surgieran guerrillas no solamente acá en Colombia, sino en gran parte de los países latinoamericanos. También nos destaca algunos hechos importantes desarrollados por el M-19, como por ejemplo su primer hecho de relevancia social, pues, que fue el robo de la espada de Bolívar. Posteriormente la toma de la Embajada de la República Dominicana. Después nos muestra también un tratado de paz que hubo con el M-19 y con las FARC, que duró 11 meses, pero pues posteriormente se volvió a la lucha armada, ¿no? Posteriormente, dentro de estos primeros 50 minutos que ustedes debían observar, se hace también como una breve reseña histórica sobre la historia del narcotráfico en Colombia, ¿no? Sobre el desarrollo histórico del narcotráfico en Colombia. Nos muestra cómo en las selvas, principalmente del sur de Colombia, en departamentos como el Meta, el Caquetá o el Guaviare,
en los años 60 se comenzó a cultivar, digamos que el primer producto, entre comillas, de exportación, que pues ilegal, que fue la marihuana. ¿M? Pero ya hacia los años 70 y hacia los años 80, debido a la demanda estadounidense y europea de drogas más fuertes, comenzaron precisamente a producirse en Colombia drogas de mayor impacto, tales como la cocaína o la heroína, ¿no? La cocaína pues sembrada principalmente en departamentos como el Caquetá, en departamentos como Nariño, Putumayo, al norte pues en los departamentos aledaños a la Sierra Nevada de Santa Marta, y la amapola, pues sembrada principalmente en departamentos como el Nariño y el Putumayo, pues que de esta planta pues se extrae la heroína. Entonces eso quiere decir que de una u otra forma el mercado de producción de drogas acá en Colombia era consecuente con la demanda estadounidense. La cocaína, nos muestra el documental, que al momento de llegar a Estados Unidos pues ocasionó casi que una revolución cultural en la mayor parte de las personas adineradas y los famosos, ¿sí? Que requerían o que demandaban bastante este producto, y era muy bien pago en tierras estadounidenses. Entonces digamos que a partir de los años 70 comienzan a construirse y a solidificarse lo que más tarde vamos a conocer, durante los años 80 y principios de los 90, como los carteles del narcotráfico, que en Colombia van a ser principalmente el cartel de Medellín y el cartel de Cali, que también el video nos va a exponer cuáles eran sus zonas de control tanto en Colombia como en Estados Unidos y quiénes eran sus principales integrantes. En un segundo capítulo que nos propone el narrador en el documental, después de la euforia viene el terror, ¿m? Que digamos que bajo este capítulo va a venir todo lo que fue la lucha del cartel de Medellín principalmente y de Pablo Escobar contra el Estado, sumado también a la lucha y a la guerra declarada de las diferentes guerrillas como el M-19 y las FARC al Estado también. Y también nos va a hablar un poco sobre pues el desastre de Armero, que pues la avalancha de Armero que digamos que se llevó a un pueblo completo y que de una u otra forma es importante resaltarlo dentro de la historia reciente colombiana. Entonces nos hace una exposición sobre la toma del Palacio de Justicia por parte de el M-19, ¿sí? También nos muestra que a pesar de que el grupo guerrillero fue quien se tomó el Palacio de Justicia, pues la responsabilidad mayor la tuvo, las decisiones del Estado, precisamente puesto que la retoma causó más daños e incluso pues fue la causante de que el palacio entrara en llamas que la misma guerrilla, ¿no? Aparte pues también se habla un poco en el documental sobre el dilema de los desaparecidos del Palacio de Justicia por parte de las Fuerzas Armadas, que pues entra o abre el debate de qué información tenían estos desaparecidos sobre la toma y sobre la retoma, porque pues a nivel histórico se culpó al M-19, pero pues realmente en la retoma también hubieron errores tácticos y militares que digamos que trajeron consecuencias a nivel, pues a nivel de las diferentes muertes, de los desaparecidos y pues de la destrucción del palacio, ¿no? En este capítulo se va a hacer énfasis en principalmente en la guerra de Pablo Escobar contra el Estado. Se cuenta toda la historia de Pablo Escobar, cómo va a comenzar con su emporio de la droga, ¿sí? Se habla sobre la Hacienda Nápoles, de cómo dirigía sus negocios desde acá de Colombia, de cómo colocaba la droga principalmente en Miami, que era pues digamos que su territorio en Estados Unidos, puesto que Nueva York era más un territorio de expendio del cartel de Cali. ¿M? Se hablan también de la guerra que le propuso al Estado, de su encierro en la cárcel de la catedral de forma obligatoria, pero pues que eso también va a tener unas particularidades. ¿M? Y finalmente pues se habla también de algunos hechos como la bomba colocada al espectador y el asesinato en Soacha de Luis Carlos Galán Sarmiento en 1989, que para ese momento era el candidato por el Partido Liberal a la presidencia, que según las encuestas pues era el favorito, pero pues al estar en contra de todo lo que era Pablo Escobar y digamos que de todas las
sobre todo de la ley de extradición, pues Pablo Escobar ordenó su asesinato. Básicamente, pues esta es una breve explicación del video, muchachos. Espero pues puedan desarrollar su taller de la mejor forma. Espero se encuentren en casa, espero estén acatando las medidas del gobierno. Les mando un fraternal abrazo, Dios los bendiga y que estén muy bien. Espero volver a verlos pronto. Hasta luego.